Mauricio Macri. Un día como hoy hubo obras. Un día como hoy la gente era feliz. Un día como hoy Mauricio Macri. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Un día como hoy, Mauricio Macri. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que sucedió un 9 de junio en este programa, así que bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos, muy contentos de estar aquí esta tarde junto a mi colega Hernán Lombardi, a Gabriela Ricardes y a Alejandro Caseta para anunciarles y presentarles la primera etapa del plan de fomento al sector audiovisual para televisión y otros medios que estamos lanzando, que acaba de lanzar y anunciar el presidente Macri ante representantes del sector, gente productores, artistas, directores que nos acompañaron hace unos minutos. Este plan, que está centrado en la innovación de la manera de fomentar, tiene varios objetivos. El primero es generar fuentes de trabajo. Sabemos del enorme talento que tienen todos los eslabones de la industria audiovisual argentina. Necesitamos también expandir y hacer crecer el mercado de nuestra industria más allá de nuestro país, a todo el mundo. Sabemos de la transformación que está viviendo la industria en materia de mecanismos de producción, mecanismos de financiamiento y también, sobre todo, maneras de ser consumida. La era de la televisión, ya no podemos hablar de televisión y cine, sino que tenemos que hablar de televisión, cine, internet, teléfonos celulares y nuevas cosas que aparecen diariamente. Sabemos que estas fuentes de empleo tienen un altísimo valor agregado para nuestra gente, y lo que tanto desde el INCA por un lado como desde el Sistema Nacional de Medios Públicos se ha estado trabajando a lo largo de estos meses es un modelo sustentable. Con esto queremos decir que pueda mantenerse y crecer a través del tiempo y que no dependa exclusivamente de la situación presupuestaria de cada gestión, que combine el esfuerzo del sector público con el del sector privado de una manera clara y transparente, que garantice la pantalla para los productos que tengan financiamiento público, que garantice el espacio para las producciones nuevas y experimentales con alto índice de financiamiento público, y que garantice la internacionalización, el acceso a nuevos mercados. Para entrar en detalles de tanto lo que vamos a hacer desde el INCA como lo que está haciendo y lo que ya se está empezando a hacer desde el Sistema Nacional de Medios Públicos, es que están Gabriela y Alejandro, bueno, y por supuesto Hernán, a mi lado para responder las preguntas o anunciar algo ahora, como ustedes prefieran. No sé si quieres agregar algo. No, simplemente que estamos muy felices. Nos parece que está en la clara idea de lo que decía recién el presidente de la Nación, de que nosotros tenemos todos la obsesión de crear empleo, y la obsesión, todo argentino de bien tiene la obsesión de crear empleo, y es esencial pensarlo esto alrededor de las industrias del conocimiento. La industria del conocimiento es un lugar donde no solo uno puede ver que se genera mucho empleo, sino que se genera empleo de calidad y, como se suele decir, cerebro intensivo,
que nosotros tengamos una enorme ventaja comparativa en cuanto a nuestra capacidad instalada, nos hace claramente tomar una decisión en la cual se puede confiar. Y además, como en tantas cuestiones que tienen que ver con la vida pública, planteando, de alguna forma lo decía recién Pablo Beluto, una inteligente relación entre Estado, sector privado y mercado. Nosotros creemos una presencia activa del Estado. En esta presencia activa del Estado es lo que estamos desarrollando hoy, presentando esta primera etapa que tiene que ser y va a ser seguida de otras etapas que tienen que ver con otras cuestiones necesariamente que tienen que ver, por ejemplo, con la pantalla. Para eso estamos trabajando también con todos los actores del sector, pero digo, en esta relación entre sector privado, Estado y un necesario mercado que consuma lo que esta articulación inteligente entre lo público y lo privado es la base de este plan. La verdad que estamos contentos y quisiera así remarcar un punto que lo hacemos que lo está haciendo Cultura, que lo está haciendo también en el Ministerio de Medios y Contenidos Públicos, que tiene que ver con una fuerte impronta federal. Si uno diagnosticara y pusiera en orden los problemas de la decadencia argentina, puede haber muchas tesis alrededor de la decadencia argentina, pero yo creo que entre las tres primeras siempre tiene que aparecer esta extraordinaria deformación centralista que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, si se hace un esfuerzo, y cualquier esfuerzo del Estado tiene que tener esta relación, tiene que tener a su vez el contenido de descentralizar y de federalizar. Por eso ustedes van a ver en los planes que prácticamente se esfuerza que las productoras estén repartidas en todas las regiones del país. Ya hemos, con lo primero que hemos comenzado, que son con series que tienen que ver con los 200 años de independencia argentina, forzando que las casas estén en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en San Juan, que son en este caso ligados obviamente con los 200 años de independencia, porque tiene que ver en todo caso con la visión que este gobierno de Cambiemos tiene de las cosas. Así que nada, la verdad que estamos muy contentos y muy felices de una cuestión que hoy también decía el presidente Macri, y el agrado de poder trabajar en equipo. Gracias Alejandro, gracias Pablo, gracias a todo el Ministerio de Cultura. Me parece que parte también de lo que pasaba, uno podría detenerse largamente en lo que pasaba, pero es ese parcelamiento o loteo del Estado. Eso nos hizo mucho daño porque prácticamente eso nos hacía perder tiempo y recursos. Entonces, estas articulaciones inteligentes permiten lo más eficiente, que lo que decimos es crear industria alrededor de esta oportunidad. Gracias. Bueno, ustedes querrán saber por ahí más detalles. Sí, acá la primera pregunta. Dale. ¿Se escucha? Hola. Gustavo Méndez, del diario Perfil. Buenas tardes. Hola, la primera pregunta es para Hernán Lombardi. En los últimos meses, principalmente he entrevistado a mucha gente del ambiente artístico y han mostrado su queja antes del tarifazo a los teatros. Gran parte de la cultura viene desde allí, que no encontraban y no veían una señal de fomento a la cultura, ¿no? Desde Mercedes Morán, Soledad Villamil, Federico Olivera, entre tantos otros. Incluso el año pasado, con otro gobierno, el maestro Agustín Arezzo mostró también sus inquietudes con respecto a su sala cultural. Ahora este es un formato de televisión, ¿no? ¿Ustedes sintieron esa presión también desde parte del ambiente artístico? Si bien hoy estuvieron presentes junto al presidente Macri, ahí presenciando el anuncio, si ustedes sintieron esa necesidad y le han manifestado, más allá de su ideología política, dentro del ambiente artístico, esta cuestión de la necesidad urgente de difundir y impulsar la cultura. Esa es la primera pregunta para Hernán. Y la segunda pregunta es para el director del INCA. ¿Cuál va a ser el criterio de selección para estos 400 millones de pesos, casi 29 millones de dólares que se van a repartir a lo largo y a lo ancho del país? Bueno, lo primero que te diría es, la verdad que siempre hemos trabajado, y ahí me remito, porque como hiciste una pregunta histórica, yo tengo también que ver con el concepto de los últimos años, y en los 8 años que me desempeñé como ministro de Cultura de Ciudad de Buenos Aires y ahora en Medios y Contenidos Públicos de la Nación desde el 10 de diciembre, siempre la verdad que hemos sentido muy bien, muy articulados, muy
con mucha vocación de trabajar en conjunto y siempre con esta idea de que la creatividad, el talento son en Argentina un valor distintivo y marcan su impronta, y esa creatividad y ese talento nosotros tenemos la enorme ventaja que nunca le preguntamos a nadie su color político. A nosotros lo que importa es su talento y su creatividad puesta en la construcción del hecho artístico, en lo específico, y del bien común en cuanto a la República. Respecto a la selección de los proyectos, hay en primera instancia distintas categorías para poder aplicar, con lo cual hay hechos y condiciones objetivas que primero van a ir clasificando dónde podés o esos proyectos pueden calificar o no para poder ser presentados, porque son condiciones objetivas que van a estar están dentro de las bases que van a ser publicadas el lunes. Una vez que esos proyectos objetivamente vayan buscando su categoría, van a ser seleccionados por un jurado que vamos en conjunto a establecer y a nombrar, que sin ninguna duda tiene que tener una experiencia y un nombre dentro de el ambiente televisivo, cinematográfico y audiovisual, desde actores, directores, productores, en sus distintas especificaciones o especialidades, con una currícula y una trayectoria que no dejen dudas de que pueden analizar lo que nosotros estamos haciendo, que es un gran esfuerzo del Estado también para fomentar esta industria, ¿no? Javier Berro, de la agencia Telam, para el ministro Lombardi, acá. ¿Qué tal, ministro? Teniendo en cuenta la movilización que encabezamos ayer los trabajadores de prensa frente al Ministerio de Trabajo, el reclamo de 2.500 trabajadores despedidos, quería preguntarle si es posible el mismo esquema que propuso recién acá de articular inteligentemente entre el Estado y lo privado para solventar o solucionar o encauzar esta difícil problemática que atravesamos los trabajadores de prensa. Sí, bueno, nosotros hemos dicho varias veces, te estás refiriendo a todos los despidos que hubo en el sector privado, lo hemos dicho muchas veces, la irresponsabilidad de un sistema paraestatal y paragubernamental que se generó hasta diciembre del año pasado, donde los únicos ingresos de muchos medios, o en un 90% de sus ingresos, dependían del Estado. Eso generó un sistema, por un lado, que era poco creíble, independientemente de la capacidad de los mismos trabajadores, pero se generó un sistema con todas las falencias que todos conocemos, pero además yo creo que hay una conducta muy perniciosa de los empresarios que, para decirlo vulgarmente, se llenaron los bolsillos durante años, y al día siguiente, porque esto es lo realmente asombroso y que no tiene que dejar nunca de escandalizarnos, al día siguiente de que dejaron de percibir todos esos ingresos, por lo cual muchos de ellos se hicieron millonarios, dejaron a los trabajadores en la calle. Nosotros estudiamos, si bien directamente no es responsabilidad mi área, pero ¿viste? En estos temas hay que meterse todo, por uno que uno tiene que meterse y entender la problemática. Buscamos en estos meses varios mecanismos. Un mecanismo fue, porque ustedes saben que algunos empresarios aducían que estaban atrasados los pagos por parte del Estado. Cuando nos pudimos investigar esa realidad, una primera idea que surgió junto con la Secretaría de Medios, con Jorge Greco, etcétera, y con Telam precisamente, que Telam, usted sabe que es el medio de pago, de auditoría. Telam tiene las dos funciones, ¿no? ¿Por qué, ya que hay pagos pendientes, que esos pagos, en vez de ir a los accionistas, llamémoslos fraudulentos, fueran directamente a los trabajadores? Lo que pasa es que ahí entró una segunda doble conducta perniciosa, cuando se empezó a ver que esos accionistas, esas facturas que tenían al cobro, las habían comercializado en el mercado. Es decir, que su conducta fue doblemente perniciosa. No solo se llenaron los bolsillos, sino lo que teóricamente aducían como lo que tenían a cobrar, no lo tenían más, ellos lo tenían en su bolsillo. Por supuesto que es una situación que nos ocupa y nos preocupa. Hay que buscar auténticamente las formas, entendiendo qué es lo que está pasando realmente con el sector, que tiene una enorme complejidad. Tiene también la enorme complejidad
de todo lo que sucedió. Bueno, como en tantas otras cosas, nosotros tenemos que ir tendiendo a que lo que sea lo más apropiado posible, que no sufran los trabajadores que dignamente pusieron su trabajo al servicio de eso. Buenas tardes, José Cretaz del diario La Nación. Quería saber, estoy acá, actualmente no me ven. Lo tapa el fotógrafo, José. 400 millones a ser invertidos durante qué tiempo, durante qué periodo, qué monto máximo por producción se va a destinar de dinero, cuántas producciones aspiran a lograr con este proyecto y cómo es que estaría asegurada la sustentabilidad y la viabilidad en el largo plazo, que es algo que el ministro Abelluto mencionó. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por la cantidad de proyectos? La cantidad de proyectos son 116, de los cuales estamos hablando de 62 en desarrollo de proyectos y 54 a producción de series directamente. Hay distintas, como decía antes, distintas categorías, con lo cual los montos varían de acuerdo a la categoría que estés. Es un sistema piramidal en el cual en la base vas a tener más cantidad de proyectos, van a ser proyectos a lo mejor más de desarrollo o menos costosos, con lo cual se va a financiar una cantidad superior y los montos dependerán, porque en esa base también está dividido en desarrollo y en series. Esto va a estar subido a la página, que va a estar mucho más claro, porque tenemos que explicarlo más para que quede claro. Cuando lo ves escrito es algo mucho más sencillo. Pero la idea es que en la base vas a tener más proyectos con menos dinero y en la cúspide de la pirámide va a haber menos proyectos con más dinero. Lo que cambia también es que porcentualmente el subsidio del Estado va a ser superior en la base e inferior porcentualmente, ¿no? Superior en la base e inferior en la cúspide. Y lo que se busca, esos 400 millones, que lo que aspiramos es lo que dijo el presidente, que era un estimado de 400, estimamos que sean 480 millones en un año en este sistema, en el cual 200 millones serán puestos como subsidios y los otros 280 millones es la búsqueda de la inversión privada, es la combinación de ambas inversiones. Adicionalmente va a haber situaciones o conceptos que no están valorizados en los 480 millones, que tiene que ver con la pantalla. En la cúspide va a haber una pantalla privada, en la pirámide intermedia va a haber una combinación de público y privada que vamos a acompañar para hacerlo, y también la valoración de la pantalla pública, por eso este trabajo en conjunto, porque sería imposible no articularlo de esa manera, en el cual contenidos y pantalla van a ser parte de todos los concursos, ¿no? No sé si contesté todas las preguntas que... En cuanto a las pantallas públicas, se va a financiar el 100% porque el Estado compra esa producción, además de la producción que ya tienen los canales, tanto Encuentro, Paca Paca como Deportv, como la televisión pública y algunas producciones de la TDA. Además del presupuesto que ya tienen los canales para esto, se inyectan a su vez otros 55 millones de pesos para la producción específica relacionada con las pantallas públicas en base a estas bases y condiciones que también van a estar el lunes y las van a ver y que fueron elaboradas y que esto fue discutido también con cada uno de los directores de los canales, es decir, que son, son 4 series de televisión y 7 series documentales, que ya están consensuadas, digamos, cuál es la necesidad y sobre qué van a versar con los directores de los canales de las pantallas públicas. Sí, concretamente, en el caso del Inca, tiene, como se explicaba recién Alejandro, un sistema de subsidios decrecientes, y en el caso de lo público, como es compra para el público, es el 100%. Se agrega además un proyecto que habíamos presentado la semana pasada, pero en las provincias, que es local, que está restringido a las productoras locales, que tienen que ver con San Martín en Mendoza, con Sarmiento en San Juan, con Belgrano en Tucumán y con Güemes en Salta, que directamente eso está restringido como a productoras locales.
La otra, creo yo, situación interesante a destacar es que de estas producciones realmente están divididas equitativamente entre noroeste, Cuyo, Patagonia, noreste, la zona centro y el área metropolitana en partes iguales. Es decir, que esto va también de la mano, y lo sabemos y lo conocemos, de un programa y de un proyecto de capacitación que va a desarrollar el Sistema Federal de Medios Públicos, de actores locales, actores no como actores, sino como actores, realizadores, actores de la industria, para poder realmente empezar a trabajar en unión con otro tipo de productoras, pero sí trabajar sobre el desarrollo regional. Nosotros entendemos que el Estado y las pantallas públicas deben innovar, deben invertir, deben formar, deben tomar riesgos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con esta propuesta. Esto es lo que estamos hablando hoy, es el plan de fomento. A su vez, por supuesto, estamos trabajando también en un programa de capacitación y de formación para que la industria pueda desarrollarse lo más equitativamente posible en todo el país, y también para solventar aquellos emprendimientos que se han hecho desde el Estado, tratando de descentralizar, pero que después habían quedado vacíos de contenido y vacíos de presupuesto. Es decir, por ahí tenían equipamiento o tenían posibilidades de tener estudios y algunas otras cosas que se había fomentado, pero nunca el dinero de la producción de contenidos iba para ese área. Entonces quedaban de alguna manera medio vacíos o secos. Así que la idea es potenciar también toda esa red de polos audiovisuales en el interior del país. Sí, buenas tardes, Oscar Ranzani de Página 12. La pregunta es para el presidente del INCA, Alejandro Caseta. Le quería consultar si las productoras que pueden participar tienen que tener experiencia o se le va a dar lugar a productoras que no han tenido experiencia, a productoras independientes, y qué destino va a tener el Vacua, que tiene un montón de material audiovisual. Respecto a los antecedentes, tiene que ver con la categoría en la cual vas a aplicar. Pensar que la categoría de concursos que estamos lanzando son 10. 4 son de desarrollo y 6 son de producción. Así como bien decía Gabriela y como decía Pablo y Hernán anteriormente, el tema de la federalización es sumamente importante en este plan, y si tomás las 116 proyectos, de los cuales 62 son en desarrollo y 54 en producción, 80 de esos totales son concursos federales. Entonces, en esos concursos federales, la gran mayoría, para el desarrollo no va a tener que tener antecedentes importantes o muy básicos, porque también lo que estuvimos muy cerca de todas las provincias viendo cuál era la necesidad y cuál era la posibilidad de desarrollar esos polos incipientes de producción que tenemos en determinadas provincias, en otros a lo mejor son menos, pero ir acercándonos y hacer un plan que se adecúe a las necesidades de esos lugares, y no hacerlo desde aquí con un desconocimiento del interior, que por supuesto podrá ser mejorable sin ninguna duda de cada un año, pero han sido tenidas en cuenta qué posibilidades tenían de presentar con antecedentes o sin antecedentes, y dónde estaba el talento para poder desarrollar y acompañar federalmente cada una de las producciones. Entonces, de nuevo, depende en la categoría que te presentes, los antecedentes van a ser distintos, desde no tener ninguna necesidad de ningún antecedente para poder desarrollar, hasta tener una experiencia y una trayectoria mucho más grande en la cúspide de la pirámide que hablábamos antes, ¿no? Sí. El Vacua continúa. Lo que nosotros estamos trabajando también, primero es dando a conocer la producción que tiene, tratando de que se estrene. De hecho, en las pantallas públicas estamos estrenando mucha de esa producción que estaba ahí sin destino, porque muchas veces se había producido sin pantalla asociada, y nos encontramos con más de 3.000 horas de producción casi sin estrenar. Lo que estamos haciendo es dar a conocer eso y darle pantalla a toda la producción que nos parece interesante. Esto en total acuerdo con los directores de los canales, de las pantallas públicas y también de los canales del interior del país. El Vacua continúa. Lo que estamos trabajando es en una nueva reglamentación para el ingreso del material al Vacua, porque la ventana que tenían los productores para tener cuando vos subvencionabas,
era de 2 años y eso le impedía en muchos casos darle un recorrido internacional a su producción antes de ingresar. Realmente 2 años es muy poco para el mar del circuito. Entonces también dentro de estas nuevas condiciones cambian las condiciones de ingreso al VACUA, pero el VACUA continúa. Sí, buenas tardes, Mariel Dilenarda de Radio Mitre. Cuando hicieron la presentación hablaron de un esfuerzo del sector público para internacionalizar, fue el término que utilizaron. Digamos, para los que no estamos en la industria y además no habiendo estado en la presentación, no sabemos qué productoras estuvieron, si nos lo pueden contar, y en función de pensar que quizá haya algún film o alguna película que pueda hacer con este primer fondo o el que venga por parte del Estado subsidiada, ¿cuál sería después la ganancia que le correspondería al Estado? ¿Tendrá que ver con la proporción de dinero que subsidie, por ejemplo, esa película? Y, estamos hablando de televisión, ¿no? Solo televisión, por eso. Televisión. Porque no, digamos, más allá de las preguntas que hizo el colega de La Nación, hay una parte en donde es solo televisión por ahora. Sí. Es importante que tengamos todos en claro que este plan no implica ningún recorte en el fomento del cine, que tiene a su cargo el Instituto de Cinematografía, y en términos de internacionalización tiene que ver con lograr que nuestra industria audiovisual sea competitiva en el aspecto de lo que tiene que ver con el Instituto, a los grandes productores internacionales que hoy están jugando en esta industria, que nuestros productores puedan asociarse y puedan trabajar junto a los grandes nombres que ustedes conocen que están interviniendo en el plano del mercado para dar trabajo para que vengan a producir aquí, para que vengan a filmar sus series con actores, técnicos, directores, guionistas de nuestro país. Por un lado, ese es el sentido de la internacionalización, y que a su vez estas producciones realizadas en la Argentina puedan ser vistas en todo el mundo, que es y que sean una producción y generen divisas para el país. Ese es el sentido de la internacionalización. Última pregunta. Hay 2 puntos que te quiero aclarar ahí. Nosotros, viste, que estamos aclarando que este es un plan integral que tiene que tocar no solo las partes de fomento, sino todos los distintos estrangulamientos que tiene el eslabón de la cadena de producción. Y vos indirectamente tocaste un estrangulamiento muy fuerte que tenía hasta ahora, y que se relaciona también con la pregunta anterior. Hasta ahora, cuando el VACUA, que es el Banco de Contenidos Universales Audiovisuales, el Banco Argentino de Contenidos Audiovisuales, cuando compraba, lo que hacía era una compra patrimonial, es decir, compraba el bien y quedaba en poder del Estado, y era el Estado el único responsable de su comercialización en el exterior. Esto motivó que... y de su no comercialización. Y sobre todo de su no comercialización. La verdad es que cuando uno ve la historia del VACUA, prácticamente, este es un enorme anhelo de todo el sector, no tuvo nunca salida al exterior. Entonces, justamente uno, cuando decimos de cambiar esos estrangulamientos de la cadena de valor, es que a partir de ahora se va a salir en conjunto con el sector privado para poder efectivamente vender. Nosotros tenemos un talento enorme que muchas veces queda escondido. Mirá, es un número que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con lo anterior, con 2 números que me parecen importantes. Primero, hemos hablado mucho de la creación de empleo y la creación de empleo de calidad. Nosotros siempre se hacen estimaciones. Nosotros creemos que con este plan tenemos 2.500 empleos nuevos en forma directa. 2.500 empleos nuevos en forma directa, por supuesto, como ustedes saben, este año. La industria audiovisual genera un montón de empleo indirecto, pero estamos hablando exclusivamente de lo directo. Y la segunda cuestión, que me parece que también tiene que ser dicha, que todo esto fue un proceso de aprender de lo que se había hecho. Hay cosas que estaban hechas y que eran una buena intención, hay cosas que directamente pensamos que estaban muy mal hechas. Entonces siempre es corregir y mejorar. Pero para tener una idea de lo que estamos hablando, la nueva administración teníamos una deuda sobre todo el tema del sistema de fomento de 495 millones de pesos. De esa deuda se normalizaron ya 267, por lo tanto nos quedan 227 millones para normalizar, que de alguna forma, con una buena mirada por parte de los periodistas, como ustedes decían, hay que agregarlo, por eso estamos pagando. Además de lo que estamos agregando, estamos normalizando una deuda
con presupuesto 2016 que viene de presupuesto 2015. Es un trabajo de normalización arduo que lo estamos haciendo, pero el cual estamos muy satisfechos de lo que estamos logrando. Por supuesto, es un proceso de normalización complejo. Última pregunta. Juan Siuchi, de Agencia Paco Burondo. A los ministros recién dijeron que estaban preocupados, ¿no?, para una obsesión por crear empleo y esta relación inteligente entre el Estado y el sector privado. Retomando un poco la pregunta que había hecho antes un compañero, que entendí que no dieron una respuesta adecuada. ¿Cómo van a ser, qué propuestas hay respecto al tema tarifazos? ¿Hay mañana manifestaciones de teatros, de centros culturales, de incluso cines barriales que los ha afectado muchísimo y que ponen en riesgo justamente el trabajo de quienes están allí? ¿Cuáles son las respuestas posibles? ¿Si han escuchado este reclamo? ¿Qué respuestas tienen para ese sector? Sí, por supuesto que conocemos el impacto que tienen las tarifas en todos los argentinos, incluidos también quienes están en el campo de las industrias culturales. Y estamos conversando, trabajando, tratando de encontrar las soluciones, apoyándolos. Por ejemplo, en el caso del Fondo Nacional de las Artes, hemos dispuesto créditos de hasta 100.000 pesos para pagar en 60 cuotas para que los teatros puedan modernizar sus instalaciones eléctricas, que en muchos casos tenían problemas de obsolescencia, para que puedan actualizarlas para tener, no solamente ser más modernas y más seguras, sino tener menores consumos. Y estamos buscando las medidas de resolver y encontrarlas. No es fácil, pero estamos trabajando con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal visitaron una pyme de Villa Martelli, partido de Vicente López, especializada en pastelería artesanal. Cook Dulcería este año confirmó su proceso de crecimiento con la ampliación de su planta productora y la contratación de más personal. Macri y Vidal conversaron con los trabajadores y las 4 propietarias de la firma que comercializa sus productos tanto en forma minorista y además provee al por mayor a un hipermercado e importantes cadenas de cafés. De la République argentine, President of the Argentine Republic. Il arrive maintenant. Estamos acá en Cook Dulcería, hacemos pastelería para distintos clientes, hacemos brownies, budines, scones, muffins, cosas ricas para el invierno ahora. Hace mucho, que está trabajando hace mucho tiempo a pulmón, nada, que es muy bueno esto para todos nosotros. ¿Cómo están? ¿Cuál de todas es cada una? Barbie, Connie, Mary, Fernando.
Estoy re contenta, de verdad, súper halagada me siento y me encanta mostrar lo que hacemos y lo que somos y con tanta simpleza, me encantó. ¿Cómo te sentís? Feliz, ¿qué decirles? Un honor. Bueno gente, espero que les haya gustado toda la información. Nos vemos mañana para ver todo lo que sucedió un 10 de junio en Un Día Como Hoy, Mauricio Macri. Chao, hasta mañana. Un día como hoy, Mauricio Macri. Un día como hoy, hubo obras. Un día como hoy, la gente era feliz. Un día como hoy, Mauricio Macri.